Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad a las actividades de estas 17ª Jornadas Nacionales y 12ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral, organizadas por la AINCRIT, que es la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Esta actividad, este conversatorio, tiene además el aval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán a través de la resolución 2987 del 2026. Y bueno, nos hemos reunido un grupo de mujeres para dar lugar a este conversatorio que se denomina Escenas de la Memoria, dramaturgas del NOA a 50 años del golpe militar. Em, Nos acompañan Raquel Guzmán desde Salta, Andrea Campos de Jujuy, María Elena González y Karina Tolosa desde Tucumán y Paola Morales de Santiago del Estero. Em, a quienes agradezco, por supuesto, primero mucho la participación y la predisposición. La idea es conversar sobre el teatro y y la dramaturgia y las artes escénicas, hablándonos de estos temas tan dolorosos de la última dictadura. En el caso de nuestras invitadas, bueno, además de ser todas mujeres, por supuesto, porque nos interesa particularmente seguir visibilizando una producción de autoras, de dramaturgas, de actrices, de directoras, etcétera, que es amplia, que es importante y que no siempre ha tenido lugar quizás para la difusión y la visibilización. Por suerte eso en los últimos años está cambiando un poco, pero sigue siendo de alguna manera un espacio de disputa. Y también, sobre todo, desde el NOA, ¿no? Producir desde un lugar específico, descentralizado, eh, es interesante también como eje de la propuesta. Todas ellas tienen, bueno, recorridos distintos desde la docencia, la vida académica, las artes visuales también, la escritura de otros géneros como la poesía y la microficción, por supuesto también la actuación y la dirección, eh, y todas son autoras de al menos una obra que aborda temas vinculados con la última dictadura militar. Así que les doy la bienvenida, de nuevo las gracias y para abrir la conversación, eh, nada, les propongo que empecemos a charlar sobre, bueno, cómo a partir de el regreso a la democracia, este teatro o teatros argentinos de la postdictadura han vuelto recurrentemente y lo siguen haciendo sobre estos temas, ¿no? Y por qué es importante que eso suceda, cuál es para ustedes el lugar del teatro en esta recuperación y trabajo sobre las memorias, ¿no? De esa etapa tan oscura. La que guste empezar, recuerden que es una charla. Bueno, Hola. comienzo. Ah, bueno, Adelante, adelante, chicas, adelante. Bueno, gracias. ahora todas y ninguna. No, no, Vamos. está bien. Empezamos. Bueno, nosotros somos actrices principalmente, no somos escritoras, aunque también nos gusta escribir, incursionar en la poesía, bueno, en la dramaturgia ahora, estos últimos años. Eh, bueno, tenemos la obra Las Antonias, que está en Tantacuy, eh, en la compilación de Valeria, y que es un homenaje al papá de Karina, que
que ella les puede contar mejor. Sí, bueno, nuestra obra Las Antonias es un homenaje a mi papá, desaparecido en la última dictadura, y a los 30.000. Surge allá por el 2016, cuando me informan que mi papá fue identificado en el Pozo de Vargas, que es la fosa de inhumación clandestina más grande que tiene la Argentina, incluso Latinoamérica, donde se identificaron 122 personas. En ese momento, el IAF me envía un informe donde aparece el hallazgo, que sería el resto óseo por el cual lo identifican a mi padre. Bueno, entonces este hecho tan importante en mi vida nos lleva a pensar con María Elena cómo contar el horror desde de la dictadura y del Pozo de Vargas, que es tan nuestro, porque es de acá, de Tucumán y del noroeste argentino, cómo contar ese horror a partir de estos fragmentos, ¿no? Por eso, bueno, nuestra obra no es una obra lineal, sino que está construida a partir de estos fragmentos, ¿no? De fragmentos que fueron contados por nuestras madres, nuestras abuelas, y de ahí surgen las Antonias, ¿no? Que serían varias mujeres, varias Antonias, que funcionan como distintas versiones de una misma mujer. No son personajes individuales, sino que serían identidades múltiples. Las Antonias nos muestran la mujer trabajadora, la mujer de la lucha obrera. De hecho, en nuestra obra nosotros nombramos la revolución de las muchachas invisibles, la opresión del género, la explotación laboral, porque estas Antonias cocinan empanadas, el miedo, y habitan en espacios que son espacios cotidianos, ¿no? Espacios domésticos. Habitan en la cocina, que después esa cocina se va a transformar en un sitio de opresión y de tortura, o una escuela, que después deja de ser una escuela para convertirse en el primer centro clandestino de detención, que es la escuelita de Famayá, acá en Tucumán. Y la obra tiene elementos cotidianos, como por ejemplo la masa, que en un momento deja de ser masa y pasa a ser una mordaza, o el palo de amasar, el oflador, que es de uso cotidiano y aparece después como un elemento de violencia, como un elemento de tortura. Un fuentón con agua, un vestido de novia, botas, que son elementos simbólicos, ¿no? Y esto de la empanada, que es también muy nuestro, muy de acá del NOA, que aparece como un trabajo doméstico, como una organización colectiva, también como una carga, como una repetición. El espacio también, el espacio circular que nombramos ahí en la didascalia es, bueno, una alusión al mismo pozo, ¿no? El mismo pozo de Vargas. Y nos ha llevado como 2 años terminarla de escribir a la obra, porque era pensar mucho a partir de lo que queríamos hacer, que era un homenaje al papá de Cari, cómo íbamos a hablar del horror desde nuestras experiencias de vida, ¿no? Entonces hemos empezado a buscar también en revistas de la época de los 70, cómo era la lucha popular de las mujeres. Y después, sobre todo, creo que está basada más en los recuerdos nuestros de la infancia, de todas esas voces, y sobre todo de mujeres, ¿no? Que nos iban transmitiendo
los miedos, las cosas que escuchábamos. Incluso hay una escena donde que hicimos casi tal cual como uno la recuerda, ¿no? De las vecinas que va a la casa de la otra y como que no la quiere recibir porque en la casa de la vecina hubo una reunión de noche y esa época tan oscura del proceso de la dictadura en que había un horario en que ya no se podían reunir las personas y que, bueno, eh, todos esos recuerdos como que están vívidos ahí, digamos. Esa y varias escenas más también. Sobre todo también de Cari, que es la que lo ha vivido en carne propia al tema de la desaparición de su papá. ¿Qué más? Quiero aprovechar para Sí. darle la bienvenida a Nora, que se sumó, se pudo sumar, así que continuamos con Nora Escarpa, que también es de Tucumán. Y para anudar un poco lo que venían diciendo con la posibilidad de que nos cuenten las otras invitadas, bueno, hay algo ahí, ¿no? De cómo se cruza la experiencia personal con lo que resulta ser historia de todos y de todas en Argentina, ¿no? Cómo eso íntimo, personal, se va haciendo colectivo, que pasa mucho en casi todas las obras de todas ustedes, que hay esa relación, ¿no? Entre recuperar historias e identidades puntuales, pero a la vez la memoria o las memorias son de todas y de todos. Em, por ahí me gustaría capaz que enganchar con Raquel, porque creo que la obra de Raquel, que se llama Lelio las Máscaras, que también está publicada, le contamos a la gente que la mayor parte de las obras de las que vamos a hablar hoy acá están publicadas, en algunos casos se pueden descargar las antologías de forma gratuita. La obra de Andrea, por ejemplo, también está en una compilación sobre Malvinas, ya nos va a contar ella sobre la obra. Pero en el caso de la obra de Raquel, creo que de todas es la que se escribió más cerca de la fecha, ¿no? Muy, muy en los 80, ¿no es cierto, Raquel? Lo cual también tiene una carga de esa cercanía con el proceso, porque bueno, sabemos que si bien ya tenemos más de 40 años de democracia, muchas cosas persisten, entonces también elaborar un texto con esa cercanía me imagino que tiene su peso, ¿no? Sí, realmente cuando se planteó esta posibilidad de, de hablar del tema, ahí me di cuenta que los espacios para expresarse son bastante escasos también, ¿no? Yo nací en el 56, pasé toda mi infancia y juventud en Tucumán. Eh, Mis abuelos vivían en la zona de Los Sosa, que es bueno, ahora ya tiene más una forma de pueblo, y es a 17 kilómetros de Montero. Entonces, para nosotros ese era un tránsito constante y era un tránsito también, como decían recién las compañeras, era un tránsito lleno de voces que te van informando, comentando, y lleno de mujeres que te atienden, que te acompañan, que te llevan, que te cuidan. Y posteriormente, es decir, uno va como resignificando esas experiencias que en ese momento las vive de un modo, yo diría, casi sonámbulo, ¿no? Porque va moviéndose de forma errática y sin anclar demasiado claramente en ninguna parte. Después vino la etapa universitaria en la que viajaba
de Monteros a Tucumán todos los días. Y ese periodo fue del 73 al 77. Y entonces tuve muchas experiencias referidas en ese momento a, a situaciones concretas en la calle, en los viajes, ¿no? En las conversaciones, en la gente con la que compartía esos viajes. Y cuando pasado el tiempo quise escribir sobre eso, me resultaba absolutamente difícil, absolutamente difícil. Es decir, yo escribía desde muy chica, escribía cuentos, escribía poemas que guardaba en cuadernos, pero la experiencia de la dictadura era como que se había cerrado, ¿no? En todo, en todos sus aspectos, tanto en lo que te contaban como en lo que vivías, en lo que escuchabas, en lo que leías. Y cuando en fines de los 80 empecé a escribir, ¿no? Mediados de los 80, empecé a escribir Leli. Me llevó mucho tiempo y no por la dificultad de la escritura, sino por la dificultad de traer al texto ciertas imágenes que me resultaban de, como un sistema de signos, ¿no? Era como sentirme en un sistema que no podía traducir, ¿no? Entonces me escribí también poesía al respecto, pero siempre de un modo más tangencial, lo que le pasaba a la gente en el mundo cotidiano, ¿no? Y no tanto referido a episodios concretos de la dictadura. Y en Lely recuperé estos relatos que se daban de modo fronterizo en el ir y volver de los distintos pueblos, ¿no? Entre los Sosa, que era una zona rural, lo que pasaba en Monteros, que en Monteros pasaron muchas cosas. También por esa época daba clases de declamación en Concepción, entonces mis viajes eran constantes y en esos viajes siempre nos encontrábamos con personas que iban a hacer un trámite de buscar a alguien que estaba detenido. Te contan la historia, cómo fue, cómo llegaron. Eh, yo terminé de cursar la universidad, tenía 21 años. Eh, Estas cosas de la vida, de carreras muy rápidas. Y cuando terminé sentí así como el impulso de salir de Tucumán muy rápidamente. Y me quedaba la tesis. Y empecé a ir la tesis que ahora, viste, en perspectiva, yo digo en el 77, 78, escribiendo una tesis sobre el tema de la libertad en el teatro y haciendo entrevistas a directores tucumanos, a eh, actores tucumanos, yendo de biblioteca en biblioteca, buscando sobre ese tema.
Y como digo, visto en perspectiva, era como eh, andar en un mundo, ¿no? De una manera errática y en un ambiente que había crecido, que supuestamente conocía, pero que ahí te das cuenta que había algo que sabías y mucho que no sabías. Y un poco eso fue lo que trabajé en Lely y las máscaras. Lo poco que se podía saber y que se podía entender en ese momento y toda esa suerte de textos que estaban como sumergidos, ¿no? Como sumergidos y que uno, o que yo en esa etapa de mi vida trataba de entender y no entendía, ¿no? Esta historia de un hombre que vende, que tiene un almacén en esa frontera entre lo rural y lo urbano, y que la gente compra y que le vende y que no le pide papeles a quien le compra, a quien le vende. Bueno, era un relato de, digamos, que mi padre, mi abuelo contaban y que tenían nombres y apellidos y que después pasa el tiempo y aparecen registrados en la lista de desaparecidos. Entonces es como una historia que va teniendo distintos episodios y distintos episodios que uno no sabe cómo articular. Y quizás por eso Lely tiene también tres momentos como desarticulados, ¿no? Y ahí creo que la elipsis es lo que más me ayudó a construir el texto, ¿no? Gracias, Raquel. Bueno, no sé cuál de las compañeras quiere seguir un poco en esta conversación contando eh, sobre su obra, quizás que han iniciado por ahí, porque es como el disparador de entender cómo el teatro puede hablar de estas cosas. Mencionaron la elipsis, bueno, mencionó Raquel. Eh, las chicas, las autoras de las Antonias también hablaron de cómo unos pocos elementos se van reconfigurando para significar muchas cosas, porque claro, es difícil, ¿no? Poetizar la violencia y cómo uno la puede contar. En el caso de Andrea, ella trabajó sobre Malvina, en el caso de la obra que estoy puntualmente pensando, y Paola también recuperó una figura de un desaparecido santiagueño. Y Nora tiene una obra que se llama Maldita Promesa, que también está un poco construida sobre las elipsis, ¿no? Eh, y qué potente que también son digamos, esos procedimientos más desde la metáfora, desde la metonimia, ¿no? Como usar unos pocos elementos que signifiquen mucho más. No sé cuál de ustedes quieren seguir. Quiero que todas tengan la posibilidad de hacer una ronda sobre esto y después vemos cuánto tiempo nos queda. Bueno, ¿qué tal? En mi caso, yo escribí una obra, Rodillas Negras, en la cual nace desde el dolor, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos de dolor, tiempos de golpes que azotaron nuestra historia y que siguen azotando porque es evidentemente una historia que no se acaba, que seguimos buscando identidad, eh, identidad que estamos recuperando, que siempre cada vez que se escucha se encontró un nieto. Este,
El dolor está, la herida está abierta. Desde el teatro uno cómo logra contar las heridas o los golpes. Eh, Generalmente mis obras tienen que ver con esto de contar desde una herida eh, y cómo puede el espectador llegar a sentir eso. Trabajado a partir de diversas metáforas. eh, por ejemplo, pongo la referencia de palitos en mi obra, de palitos largos, robustos, delgados, pequeños, que hacen la referencia de los soldados de Malvina. Este, Pongo también la impronta de un niño que no sale en escena, pero el niño se habla de ese niño eh, que duele mucho porque es uno de los niños que evidentemente llegaron a Malvina, que perdieron su edad ahí, que también es el caso de un niño desaparecido. Recordemos que dentro de estas historias de dolor, uno llega a comentar sobre quiénes, cuántos y dónde han desaparecido. Es difícil hablar desde el dolor, hablar desde la mirada de un golpe, hablar desde la mirada de Malvinas, de una guerra. Eh, yo he tratado de poner dos tipos de escenarios en mi obra: la habitación de una casa, la plaza, el exterior, y en ambas va sucediendo circunstancias en la cual psicológicamente se trata de afrontar el dolor. Eh, Tengo dos personajes que son el hombre y la mujer, eh, los cuales psicológicamente no pueden aceptar la pérdida de ese hijo, de ese hermano, de ese padre que tuvo que ir a la guerra. Y es como actualmente sucede, hoy no podemos aceptar y por eso seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Eh, las abuelas siguen buscando a sus nietos, queremos tener una realidad, una verdad eh, que nos construya más, que nos vaya a ese corazón roto armándolo de a poco. Eh, yo trabajo también desde lo sonoro, espacios de sonidos como la lluvia, el trombón, el violín, el cello, que me parecen que en la obra son muy necesarias la parte musical. El trombón hace precisamente también de efectos de una marcha, hace del dolor, hace de una metralla. Este, el violín habla también desde el mismo dolor. Eh, Mientras habla uno de los personajes, está el violín de fondo, el personaje también se mueve. Yo tengo la referencia de que soy, digamos, soy la autora y también la directora de la obra de Rodillas Negras. Y cada vez que sale Rodillas Negras en función, duele, siempre duele algo. El corazón se pone diferente, se pone duro, palpita más fuerte. Este, el texto dramático marca diversas miradas desde el dolor. Eso es lo que yo estoy viendo, lo que sucede en el golpe también de Estado, las pérdidas que se han tenido. Eh, Hace poco también fui a ver una obra acá en Jujuy llamada Desaparecidos veces,
que también marca desde el dolor, el desaparecer, no tener identidad, el no encontrar un expediente, este, y precisamente desaparecer 2 veces porque también tenés la referencia del rechazo porque tu identidad no es aceptada. Eh, Estamos hablando de tiempos en los que la diversidad de nuestra identidad estaba muy rígida, no es como ahora que podemos estar marcando la diversidad, la diferencia. Así que yo como para concluir, digamos, eh, la metáfora para mí es lo mejor que he podido trabajar ante el dolor, poner las dos situaciones de metáfora y dolor para que no impacte tanto ante el público también, eh, pueda, pueda ser ayudado el público ante acciones y lecturas. Mi obra tiene como que un hilo en el cual lo tenés que ir siguiendo, estar despierto totalmente en la función para que pueda ser entendida, porque focaliza, en realidad habla de, y después se pierde de hablar de ese niño, pasamos a rupturas como qué pasa con esa mujer que no logra digamos, entender por qué ha perdido ese niño. Eh, Hace referencia de que vivimos todos acá, este, todos hemos perdido algo, eh, y nos reflejamos en el espejo y nos miramos cuántas pérdidas hemos tenido. Bueno, gracias, Andrea. Pienso en lo que vos decías para ir tendiendo un hilo conductor en esto de desaparecer 2 veces, que en el caso de Malvinas tiene este carácter no tan específico de todos quienes murieron ahí, pero después quienes volvieron, ¿no? Rechazados, ignorados por el Estado, dejados de lado casi como parias. em, y personas, ¿no? Vivas, con historia, con una experiencia tremenda encima y un proceso que sabemos que sucedió y sucede en la Argentina, ¿no? De desmalvinización, después de eso que se había construido casi como una gesta heroica, y que después, ante la derrota, pasa esto con las personas que vuelven. Como lo que ustedes han ido contando, todas las que van compartiendo acerca de cómo trabajaron en sus obras, somos un país, un pueblo con muchos cuerpos sin duelo, ¿no? Andrea hablaba de esto de hablar desde la herida y afrontar el dolor. Muchos cuerpos sin duelo y muchos procesos de duelo truncos, que son los que creo hacen que el teatro sea específicamente interesante y productivo y potente para esto, para presentificar esos cuerpos que han sido desaparecidos sistemáticamente, que han sido negados. eh, y a partir de las distintas estrategias que ustedes han usado, ¿no? Las metáforas, lo sonoro, los objetos, la máscara. En todos los casos de las obras hay una suerte de invitación también al distanciamiento en el público, porque justamente es la manera de extrañarnos y decir, ¿qué pasa acá? ¿No? De que eso también nos lleve a una reflexión, no sea simplemente como contar una historia. Eso me parece que va saliendo en lo que van contando. Quiero darle la palabra también entonces a Paola y a Nora, que nos puedan hablar de un poco de sus obras, y a partir de sus obras, ¿no? Seguimos esta reflexión en torno a lo potente del teatro para poder hablar de los temas de la dictadura.
Paola, no sé si querés. Ahora sí, ¿se me escucha? Bueno, bueno, mi obra se titula Ángela, es un unipersonal que tiene en primera parte un biodrama, es mi historia infantil en la época del gobierno de Carlos Juárez, y es cómo me ha impactado a mí esos momentos fuertes, momentos históricos, con un gobernador que tenía un trasfondo muy importante en toda la sociedad santiagueña. Luego de eso sigue el santiagueñazo, que lo vivo en mi etapa de los 9 años, y a partir de ahí viene un cuestionamiento en la adolescencia de qué era lo que estaba sucediendo en mi provincia, pero siempre desde el lugar de adolecer, de investigar, de ver, de mi etapa de adolescente, nunca de estar activa en algún espacio social, siempre desde el lugar natural del adolescente. Eh, a partir de ahí, en el secundario, soy compañera de Adriana Rodríguez Kamenetsky, que su tío ha sido desaparecido en la dictadura en Santiago del Estero. Ya en la universidad, ya siendo estudiante de teatro, escribo esta obra y es donde hago un cruce entre memorias infantiles, entre la metáfora y entre estadísticas. Pero siempre, como decían las compañeras antes, tratado desde el respeto, desde la amorosidad y desde causar el menor impacto en la familia, en este caso de Kamenetsky, para que no sea algo fuerte a la hora de ir a ver mi espectáculo. Mi espectáculo tiene 12 años, no sé cuántas veces la he presentado en Santiago del Estero y también en una oportunidad en un regional en Tucumán. La verdad que he trabajado desde la memoria infantil y desde cómo eh, frases como cantos de la época de los Juárez fueron despertando en mí que algo sucedía en nuestra provincia. Cantos políticos que escuchaba y después ver por la televisión cómo la gente corría para invadir la casa de los políticos, y en mi sentir de niña pensaba que en algún momento también podían venir, porque no éramos políticos, por los que no pertenecíamos a las familias políticas, porque se estaba viviendo un momento tan fuerte que hasta los niños de 9 años estábamos pasando por una especie de trauma, se quiere decir. Y a partir de ahí es que nace Ángela y se mezclan, los tiempos se cruzan, son tiempos distintos entre la desaparición de Cecilio, entre lo que yo sentía en la época de los Juárez y cómo Cecilio, que desaparece antes de los Juárez, eh, todavía seguía habiendo un mismo modus operandi en el gobierno, a pesar de que ya estábamos en democracia a mis 9 años. Entonces, lo que yo digo y hablo en la obra es lo que toda mi generación de 42 años ha sentido en algún punto, y el público me ha hecho devoluciones que, a pesar de que estaba hablando en metáfora y que nombraba, por ejemplo, a Jacinto Piedra, que ha sido un cantor de lucha y de compromiso social, nunca digo yo el nombre de Jacinto Piedra, lo nombro como un pájaro, un cardenal que lo encuentro en un escenario. Evidentemente hay una
huella marcada en toda mi generación, de entre los 38 y 45 años, que iban desglosando y decodificando todas las metáforas. Y igualmente ha sido fuerte y profundo, pero es necesario, porque con nuestra mente y nuestras manos tenemos el deber de honrar y hacer memoria y nombrar a estas personas que han tenido el compromiso de lucha, como ser Cecilio Kamenetsky, el desaparecido de mi provincia, Jacinto Piedra con su canto, que ha podido también abrir mentes y corazones en la sociedad de un pueblo que le ha costado mucho despertar y comprender la injusticia social. Bueno, eso más o menos es una síntesis de lo que es Ángela, que también soy la directora, la dramaturga y la actriz. Coincido como arriba decían algunas de mis compañeras. Es un poco la realidad de las y los teatristas, ¿no? En nuestro país, ser un poco todo, artífices de todos los roles. Eh, bueno, nos queda Nora para que nos comente un poco sobre su obra. Ella también tiene una obra publicada, se llama Maldita Promesa, y además de producción en otros géneros literarios, pero en este en particular trabaja también desde la elipsis. Y algo interesante que también voy recuperando porque las conozco a las obras, y entonces mientras las voy escuchando pienso en algunas cuestiones que se van recuperando sin necesidad de mostrarlas como pancarta en ninguno de los textos o de los espectáculos, pero que aparecen ciertos ideologemas de época, ¿no? Cuando está esta cosa de la sospecha, algo habrán hecho, de pensar en la memoria y en la identidad y en el dónde están, son cosas, ¿no? Como esto que decía recién Paola de cómo uno recupera esos discursos sociales con los que ha crecido y se van filtrando en las obras de ustedes. Bueno, Nora, bienvenida y te escuchamos. Tenés que habilitar el audio, el micrófono. El micrófono. Esto No te escuchamos todavía, Nora. está bien ahora. Ahí sí. Ah, bueno. Hola, buenos días. Bueno, ya Valeria dijo algo, sí tengo varios libros, 5 libros publicados, 3 de microficciones, uno de poesía, otro de teatro, que fue un premio, me lo publicó Cultura de Tucumán, y algún otro, obras de teatro, tengo otra también, sí, otras que han participado en Mayo de las Letras, y obras breves, y publicadas en este libro también, todo, a ver si se ve, todo uno y otra vez, una obra breve, esto dentro de un grupo de dramaturgos de amantes del teatro, éramos nada más, trabajamos como dramaturgos en esa época, escribimos, era un conjunto de personas, eso fue una experiencia hermosa porque todos preparamos obras diferentes, varias sobre la memoria, y transcurrimos los distintos espacios del Centro Ruyés, trabajando juntos. El libro se llama Arte en Voz y dice de cómo plásticos y teatristas se cruzaron y sus puntos suspensivos. Me persiguen los puntos suspensivos. En cuanto al libro, a esta obra, bueno, que tuve la suerte de que
me la publicaran en las dramaturgas del NOA, que fue escrita en realidad pensando en que algún día se pondría en escena y parece que no va a ocurrir. Creo que es bastante realista. Eh, la maldita promesa, en realidad no me gusta el nombre maldita promesa, me hubiese gustado solo la promesa, y se centra en un hecho baladí, intrascendente, como fue el traspaso del Instituto de Bienestar Social a la Nación, que Bussi prometió que no lo iba a hacer, engañó a los jubilados que lo votaron y después lo hizo. Se basa en eso. Y los personajes son reales, dos, como el que lo trajo a Bussi a Tucumán, Ávila Gallo y Bussi mismo. Y hay un descendiente de desaparecidos, claro, en el medio. Sí, la profesora Burgos la llamó las cajas de la memoria, muy acertadamente me parece, y porque de esa manera pensé en el escenario, en la escenografía, porque al escribir tengo presente estar dentro del escenario, no sé si a todos nos pasa lo mismo. Y creo que el teatro es el archivo vivo de la memoria. La historia no lo es tanto y la historia es olvidadiza a veces. El teatro me parece que no. El teatro va a los dolores más profundos de la humanidad y a los hechos más profundos. Aquí tenemos un gran dramaturgo que es Carlos Alsina en Tucumán, que ha escrito sobre la dictadura y sobre hechos terribles de la dictadura. En este caso, los tres personajes, uno es bastante histriónico, como Ávila Gallo, que se llama a sí mismo y se lo llamó el creador del monstruo. Y Bussi, con toda la brutalidad que le compete eh, dentro de la obra, no sé si es el personaje mejor logrado, porque el final a mí me disgusta mucho. Yo creo que él debe tener una sanción en la obra. Y sí, he pensado eso, que a pesar de la amenaza con que él finaliza diciendo no serán NN, serán MM, muchos más, que me parece terrible, a pesar de eso, creo que tiene que tener él una sanción y no salir caminando, salir de otra manera o arrastrándose o de rodillas. Bien. Por otra parte, siempre voy modificando las obras que escribo, hasta los microrelatos, inclusive, inclusive ya publicados por ahí, se me ocurre cambiarles el título. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le puedo decir de esta obra? Todo una y otra vez. Se trata, en cambio, de tres hermanas que una desaparecida y las otras optaron por distintas formas de actuar. Una se fue, desapareció también, pero en el exilio y regresa. La otra hermana fue la que quedó y cuidó a los padres. Y en esa obra se habla siempre de las veredas, de las moras aquí en Tucumán, que caen en las veredas, manchan las veredas y las veredas están moradas. Bueno, no sé qué podría decirles más sobre esto. Eh, Bueno, creo que podemos ir como, ahora que las escuchamos a todas y pudieron un poco contar las obras, a mí me parece interesante y por eso también cuando pensé la mesa, pensé en ustedes, porque son obras, todas abordan algún aspecto de esta dolorosa historia que tenemos en común, pero desde estructuras distintas, desde lenguajes distintos, eso me parece muy rico y habla de nuestro teatro actual.
¿no? Todos estos procedimientos que se ponen en juego, en el caso de Nora, que son como tres monólogos distintos, y está este personaje que en realidad en la obra son llamados A, C y B, no tienen el nombre, uno tiene que ir también, y como en el caso de todas las obras que hemos comentado y que ustedes han contado, requieren un lector y un espectador atento porque hay que ir construyendo esos hilos que nos van dejando ahí, porque la memoria un poco funciona así, ¿no? La memoria no es algo lineal, no es algo único, no es algo sin disputa. Y en el caso de la última obra que aparece este personaje que podemos identificar como Antonio Domingo Bussi, el genocida, que además después pudo ser elegido democráticamente, eh, con esto que justo trajo Nora y me hizo acordar que él dice no van a ser NN, ¿no? Que es una cosa que nos pesa mucho, esos nombres, esos cuerpos sin duelo que decíamos recién, sino que van a ser MM, muchos más. A mí me interesaba y cuando yo lo leí y después lo comenté, porque como ustedes ya saben, también trabajo con los estudiantes, todas las obras, me encanta, las llevo siempre al aula y las lecturas que ellos hacen siempre son súper enriquecedoras y anotamos en el pizarrón esto de NN por un lado y MM por el otro y a mí me quedaba N y M como nunca más. Digo, de algún modo también esto que vos decís, capaz que no tiene el castigo al final de la obra, no lo has puesto así, pero me parece que también está en el trabajo nuestro, el trabajo de la memoria, poder como reivindicar eso y decir, bueno, nunca más. Y el teatro está para decir eso, para construir memoria, para decir nunca más. Así que me parece sumamente interesante y de algún modo como arte escénica y como... eh, bueno, arte en general, me parece que el teatro tiene esta potencia tan fuerte de ser un procedimiento, primero convivial, ¿no? El arte como, el teatro como arte político porque nos reúne, porque nos junta, porque hay que poner el cuerpo ahí. Ya eso tiene una dimensión política. Hay un autor español que dice junta a la asamblea el teatro y ahí ya está pasando algo. Y entonces también es un procedimiento, ¿no? De compensación simbólica, de fricción política, dice Dubati, donde justamente estamos esto, ¿no? Como el contradiscurso de lo que se instaló durante años, especialmente durante la dictadura, pero que sabemos que esas estructuras continúan hasta el presente. En ese sentido, bueno, yo les quiero agradecer mucho la participación. Tenemos apenas unos minutitos de cierre eh, porque tenemos que dar lugar al resto de las actividades, así que no se puede extender mucho la mesa, me parece riquísimo, me quedaría horas hablando, pero eh, nada, les invito si alguna quiere como decir algo más o hacer algún cierre o comentar algo y ya después nos iríamos despidiendo. Nora, si estás hablando no se te escucha, hay que habilitar el micrófono. Ahí, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, solo puedo decir que son recuerdos espantosos que uno trata de sacarlos de alguna manera. Y yo era nada más que una docente en la época que sí la he vivido, y sin embargo he vivido las balas en la oscuridad, por ejemplo, y era solo una docente que criaba 3 hijos. Eh, eh, pero no he vivido ajena a lo que pasaba, ¿no? Sí, y mucha gente no sabía aquí en Tucumán lo que estaba sucediendo. Tucumán ha sido, yo creo, el centro de las más tremendas operaciones que hubo a causa de la presencia de Bussi y del operativo que él tuvo aquí. Pero los tucumanos han permanecido muy ajenos en su mayoría. Y no quiero contar anécdotas porque no da el tiempo y ni el momento,
pero personalmente te voy a contar, Valeria. Bueno, sí, la idea es que esta conversación después siga, siempre vamos a seguir en contacto. Sí, Bueno, ¿alguna yo reflexión final? quería agregar que también es una situación tan, tan compleja y de tantos niveles, porque cada persona en ese momento la vivía según su situación social, económica, laboral, según su edad. Entonces, eso hace que sea un conjunto de variables muy complejas. Recién Paola hablaba de la infancia, por ejemplo, entonces, cómo te atraviesa. Y creo que esa complejidad en el teatro se traduce en múltiples miradas. Entonces, la construcción de, de la obra o la construcción de la escena dramática difícilmente pueda ser lineal, clara, como podríamos pensar en el teatro realista, ¿no? Donde hay una idea que va atravesando todo, ¿no? Y creo que en estas obras lo que se manifiesta es esa mente errante, una suerte de sonambulismo que va buscando qué decir y cómo encontrar un lenguaje para eso, ¿no? Gracias, Raquel. ¿Las chicas querían decir algo más? Sí, no, yo quería agradecerte a vos, Valeria, por la, bueno, la posibilidad esta de mostrar nuestras obras, pero y también el orgullo de que seamos mujeres que visibilizamos, vos que estás visibilizando nuestros textos, que por mucho tiempo no pasaba, digamos. Entonces, eso me parece muy importante. Y me parece también muy impresionante estas cosas que han surgido acá entre todas las que hemos escrito obras acerca de la dictadura, esto en común, ¿no? Cómo podemos nombrar el horror sin nombrarlo, creo que es imposible. Entonces, por eso las obras siempre terminan siendo dolorosas, si bien apelamos a metáforas y a otros recursos, pero el dolor y la brutalidad y la violencia que mostramos, eso está y me parece que sí es necesario que las nuevas generaciones sepan estas realidades que ha vivido el país y un poco para ir cerrando ese círculo que nosotros decíamos como un escenario circular que no se termina de configurar porque hay retazos que faltan, que son los desaparecidos y también son las historias que no están dichas y que son necesarios decirlas. Entonces, y qué mejor que el teatro para expresarlo y bueno, nosotros tenemos una forma diferente, tal vez no empezamos desde la palabra, digamos, a construir el texto, sino a partir del cuerpo, a partir de poner en escena eso que sentimos o estas historias que queremos contar. Y después, una vez que tenemos la escena ya ensayada, recién la pasamos al papel y en nuestro caso tratamos de que sea lo mejor, lo más literario posible, digamos, para que no sea únicamente un registro, sino que sea realmente una dramaturgia. Eso, eso quería decir. Muchas gracias a todas, son hermosas todas y valiosas. Gracias. No sé si Andrea y Paola quieren decir algo en menos de un minuto, que es lo que nos queda. Hay que sostener y fortalecer la pedagogía de la memoria en nuestro país, en nuestras provincias y en toda Latinoamérica. Sigamos juntas creciendo y avanzando para que esto siga mostrándose a las nuevas generaciones. Gracias. Paola. Andrea, una última.
palabra así de despedida, porque ya estamos en el borde. Bueno, mil gracias por la convocatoria y como dicen todas, hay que sostenerse como mujeres que hablamos, que decimos desde otro aspecto, ¿no? Desde el arte, desde el teatro. Sostener eso, que no se pierda y dejar a los próximos que vienen esa inquietud de volver y rebuscar y buscar en la historia qué ha pasado para que no se pierda y no se olvide. Así que muchísimas gracias a todas, mucho cariño. Bueno, Gracias, ha sido un gusto. hemos llegado al final de la mesa, yo contentísima, agradecida, ustedes saben que me encantan las obras, que espero que aquellas que no han sido puestas en escena lleguen a la escena, no perdamos la esperanza, insisto en que algunas están publicadas, entonces se las puede conseguir, hay una ontología de Ricardo Dubati, donde está la obra de Andrea, que es una antología toda sobre teatro de Malvinas. Después están las antologías de dramaturgas del NOA que se puede descargar de la página de la Facultad de Filosofía y Letras y que encuentren entonces los caminos a la escena. Muchísimas gracias y con esto damos el cierre y la continuidad a las otras actividades de las jornadas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.